Bien, continuamos con el tema número 6, titulado Dinámica. En esta unidad temática estudiaremos el movimiento de las partículas considerando las causas que van a generar el movimiento. Además, hablaremos sobre las tres leyes principales, básicas y fundamentales de la dinámica establecidas por Newton para poder estudiar el movimiento de las partículas. Empezamos. Primero, tenemos que definir qué es la dinámica. Tenemos que mencionar que la dinámica es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de las partículas, pero considerando la causa que genera el movimiento. Y para la dinámica, la causa del movimiento es la magnitud física llamada fuerza, que es una magnitud del tipo vectorial. Por ejemplo, para tener el movimiento de este automóvil, entonces alguien le tiene que generar la fuerza, que en este caso es esta persona que está realizando una fuerza sobre el auto para que pueda realizar este movimiento, ¿no? Entonces, es importante entender y diferenciar que la cinemática estudia el movimiento de las partículas, pero sin tomar en cuenta la causa que genera el movimiento. Es decir, la cinemática solo describe el movimiento, solo nos va a decir, tal partícula se mueve en tal trayectoria, rectilínea, curvilínea, parabólica, etc. Y a tal tiempo, tal posición, tal velocidad, tal aceleración. Pero la dinámica nos va a decir el por qué la partícula se mueve de una u otra forma. Y ese por qué se llama fuerza. La dinámica fue desarrollada básicamente por el físico matemático Isaac Newton, y él básicamente formula las tres leyes que permiten estudiar el movimiento de las partículas. Y además, Newton estudia la fuerza del tipo gravitacional, ¿no? Bien, la dinámica, cuando decimos que la dinámica va a explicar el movimiento de las partículas, nosotros tenemos que entender el por qué un motociclista, después de salir de una rampa, este motociclista realiza un movimiento parabólico. Y la respuesta se da por el hecho de que la Tierra ejerce una fuerza constante sobre el automóvil, sobre este motociclista, y por ese motivo puede realizar un movimiento del tipo parabólico. También la dinámica nos explica el por qué esta rueda conectada a este resorte realiza este movimiento oscilatorio. Y la respuesta, por ejemplo, en este caso, se debe a la fuerza que el resorte ejerce sobre esta rueda, que es del tipo Hooke, es decir, proporcional al desplazamiento del resorte. O la dinámica también nos va a indicar el por qué la Tierra gira alrededor del Sol. Y la respuesta se encuentra en el hecho que el Sol va a ejercer una fuerza del tipo gravitacional sobre la Tierra que hace que nuestro planeta Tierra gire alrededor del Sol. Que ocurre exactamente lo mismo con la Luna alrededor de la Tierra. En este caso, para este movimiento, pensamos que la Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre la Luna, de tal manera que también esta va a realizar una trayectoria casi circular alrededor de la Tierra. Entonces, de eso se ocupa básicamente la dinámica. Ahora, para poder estudiar la dinámica, lo que tenemos que hacer es estudiar los parámetros que son la base para el estudio de la dinámica. Y estos parámetros son básicamente la masa, el momento lineal, la fuerza,
¿no? Que eso es lo que tenemos que estudiar en esta unidad temática. La masa, por ejemplo. Tenemos que entender que la masa es una propiedad intrínseca de todo cuerpo o partícula que existe en la naturaleza. Y que básicamente la idea que tenemos que tener de la masa es que nos está midiendo la cantidad de materia que está contenida en un cuerpo. Desde el punto de vista de la dinámica, inicialmente se pensaba que se tenía dos tipos de masa, una llamada la masa inercial y la otra, la masa gravitacional. Pero los resultados han mostrado que ambas masas son básicamente del mismo tipo y que ya para un estudio, para fines de un estudio de un curso básico, no hay ninguna diferencia entre lo que es la masa inercial y la masa gravitacional. La tratamos de la misma manera. Pero, ¿cuál es la definición de una masa, de la masa inercial? Al respecto, tenemos que decir que la masa inercial de un cuerpo es la magnitud física escalar que mide el grado de resistencia que presenta el cuerpo al cambio de su velocidad, de su estado de movimiento. Entonces, el experimento nos muestra que aquellos cuerpos que tienen una mayor masa son más difíciles de cambiar su velocidad, son más difíciles de aumentar o disminuir su velocidad. ¿Qué propiedad de la materia controla ese efecto? Es la masa. A mayor masa, mayor dificultad para cambiar la velocidad. Menor masa, es más fácil cambiar la velocidad. Entonces, a eso se refiere la masa inercial. Entonces, lo que tenemos que tener clara la idea es que la masa inercial, o sea, la propiedad inercial, nos está enseñando que aquellos cuerpos que tengan una mayor masa son más difíciles de cambiar su velocidad, de aumentar o disminuir su velocidad, comparado con aquellos cuerpos que tienen una menor masa. ¿Qué llega a ser? En este caso, miren, la masa inercial, es decir, cómo nosotros vamos a medir la masa, en este caso, inercial. Esta masa inercial se la mide en movimiento y está basada básicamente en la tercera ley de Newton. Entonces, el experimento que permite medir esta masa inercial está dada por este experimento, en la cual consideramos dos carritos idénticos, unidos con dos resortes que se las comprime. Podemos comprimir estos dos resortes a través de un hilo. En uno de los cuerpos, en uno de los carritos, se coloca una masa patrón, o sea, una masa conocida, y en la otra se coloca la masa que nosotros queremos medir, en este caso M2, y la masa conocida es el M1. Entonces, una vez que estos dos carritos las comprimimos a través de este resorte, a través de un hilito, y luego nosotros podemos quemar el hilito con algún encendedor. Entonces, eso va a hacer que los resortes se descompriman y eso le da un cierto impulso a estos carritos, de tal manera que los carritos se van a mover con cierta aceleración. Cada carrito va a tener un movimiento rectilíneo, pero que va a tener una aceleración. Entonces, utilizando la tercera ley de Newton, se encuentra esta relación, es decir, que la relación de masas es igual a la relación inversa de sus aceleraciones. Es decir, o dicho de otra manera, la masa del cuerpo 2 multiplicado por su aceleración 2 es igual a la masa del cuerpo 1 multiplicado por su aceleración A1, que básicamente esa es la tercera ley de Newton. Entonces, si de esta ecuación se despeja la masa M2, nosotros vamos a tener que esta M2 de este cuerpo que quiero medir va a ser igual a la masa M1, o sea, la masa conocida de este patrón,
multiplicado por la relación de aceleraciones del cuerpo 1 sobre la aceleración del cuerpo 2, que estas aceleraciones se puede medir de manera experimental. Entonces, esta formulita nos permite medir la masa en movimiento. Entonces, si nosotros estamos hablando de masa inercial, básicamente nos estamos refiriendo a la masa, a la propiedad de la materia, pero en movimiento, ¿no? Esa es su característica. Y se mide la masa de este cuerpo a través de este experimento en el cual los carritos se mueven. Cada uno de ellos va a adquirir una cierta aceleración, ¿no? Bien. El otro tipo de masa que se llama la masa gravitacional, definida por Newton como la propiedad de la materia del tipo escalar que genera o que es responsable de la interacción gravitacional. O sea, nosotros decimos, todo cuerpo que existe en la naturaleza va a tener una masa que se llama gravitacional. Y esa masa gravitacional es responsable de generar la fuerza que se llama del tipo gravitatorio. Veamos acá, por ejemplo, la Tierra, el planeta Tierra, que tiene una gran masa, va a ejercer fuerzas sobre cuerpos que estén a su alrededor, que también tengan masa. Por ejemplo, la famosa manzana de Newton, que está sobre la superficie terrestre, entonces la Tierra va a ejercer una fuerza atractiva sobre la manzana y por eso es que la manzana va a caer hacia la superficie terrestre. Pero acá, por ejemplo, la Tierra va a ejercer una fuerza del tipo gravitacional de la Luna debido a la masa de la Tierra y la masa de la Luna. Y esa fuerza está dirigida hacia la Tierra. Pero ustedes no pueden pensar y decir, entonces la Luna va a ir a acercarse a la Tierra. No, lo que va a determinar también es la condición inicial, la velocidad. Si la velocidad inicial en el momento en que se creó el universo, la masa de la Luna, o sea, la Luna en sí ha experimentado una velocidad que no es paralelo a esta distancia radial, entonces eso garantiza que la Luna, teniendo una fuerza del tipo gravitacional dada por esta formulita, puede girar alrededor de la Tierra. Porque no se olviden que el movimiento de una partícula desde el punto de vista de la dinámica está definida por su fuerza y por las condiciones iniciales. En el momento inicial, ¿de dónde parte? ¿Con qué velocidad parte? Eso define el movimiento, ¿no? Bien, entonces la masa gravitacional se debe entender como una propiedad de la materia que genera una fuerza del tipo que se llama gravitacional, ¿no? Ley. Todo cuerpo que tenga masa va a ejercer una fuerza atractiva sobre otro cuerpo que tenga también masa. ¿Quién es responsable de eso? La llamada propiedad masa gravitacional. ¿Cómo se mide la masa gravitacional? Se utiliza una balanza. En este caso, una balanza de brazos iguales, como ha sido concebido en los inicios de la idea de la masa gravitacional. Entonces acá tenemos nosotros un brazo que puede equilibrarse respecto a este punto de equilibrio. Y acá tenemos una longitud que es exactamente la misma que tenemos acá. Y sobre uno de los platitos se coloca el patrón. Y en el otro platito se pone el objeto que quiero medir. Entonces, lo que normalmente se hace es ir colocando patrones de manera sucesiva hasta encontrar que este brazo se encuentre en la posición horizontal, ¿no? Entonces, en el momento en que este brazo encuentre ese equilibrio horizontal, diremos que la masa de este objeto es igual a la masa patrón. Y entonces uno puede preguntar si ¿dónde entra la fuerza gravitacional? Entonces, en este caso ocurre que nuestro planeta Tierra ejerce una fuerza atractiva, el peso, sobre este objeto en dirección hacia abajo.
pero también nuestro planeta Tierra ejerce la misma fuerza sobre esta masa patrón. Si las masas son iguales, entonces la fuerza que actúa sobre el patrón y la fuerza que actúa sobre el objeto son lo mismo, porque van a tener las mismas masas, siendo estos los brazos iguales. Ese es el principio para poder medir la masa gravitacional. Tendríamos que usar la propiedad de la fuerza, que en este caso estamos usando la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre este objeto y sobre la masa patrón. Bien, entonces, los experimentos que se han realizado de manera en movimiento para la inercial y midiendo la masa a través de una balanza de platos iguales, se ha encontrado que estas masas son exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es decir, este objeto que equilibra a esta masa patrón por este método que sería la masa gravitacional, y si nosotros este mismo objeto y esta masa patrón colocamos en este sistema que nos está midiendo la masa inercial, el experimento nos muestra que midiendo la masa M2 con este experimento tiene el mismo valor numérico de la masa que estaríamos obteniendo a través de este procedimiento. Finalmente, tenemos que mencionar que, por ejemplo, la masa es una propiedad del tipo extensiva o aditiva. Es decir, si este objeto A tiene 1 kilogramo y este objeto B tiene otro kilogramo, entonces los dos juntos van a tener una masa igual a 2 kilogramos. A eso se refiere la propiedad extensiva o aditiva, ¿no? Entonces eso ya lo podemos generalizar y decir, si nosotros tenemos n cuerpos, que cada uno de ellos tiene una masa M1, M2, M sub n, y si estos n cuerpos los juntamos y las medimos, estos n cuerpos, usando una balanza de brazos iguales o los dos carritos para medir la masa inercial, va a resultar que la masa total de ese sistema va a ser la suma de las masas de cada uno de los cuerpos en forma individual. Bueno, eso es una propiedad que parece obvia, pero es importante notar porque existen algunas magnitudes físicas que son del tipo intensiva, es decir, que no van a gozar de esta propiedad aditiva, ¿no? Entonces, por ese motivo, se menciona y se reitera que la masa es una propiedad escalar del tipo extensiva, es decir, cumple con la propiedad aditiva, ¿no? Bien, eso sería para este primer video. En el siguiente video veremos algunos otros parámetros más, como es el momento lineal y el concepto de interacción y fuerza.